Un protagonista que solo quería llegar a su destino, un chimpancé famoso como única compañía y una decisión aparentemente inocente en medio de la carretera: recoger a un tipo que busca aventón. Lo que no sabe es que acaba de subir a su vehículo a un maníaco en serie. Así comienza este thriller basado en una historia real que transforma un viaje común en una pesadilla silenciosa. Mijos y mijas, sean bienvenidos a ver qué es lo que pasó en esta película de drama y suspenso, con el título En esa dirección. Esto comienza en los desiertos de California. En primer lugar, conocemos a Jim, un tipo conocido en el espectáculo. El mijo por aquellos rumbos anda corto de efectivo. Además, como que tiene problemas con su esposa por el hecho de andar varado en el desierto. En ese mismo momento, ve de lejos a un pana llamado Bobby, quien anda pidiendo aventón. Jim por alguna razón lo termina colitando con el favor de llevarlo. Entonces Bobby menciona estar rumbo a Michigan porque tiene planes de salir de paseo con su novia. En medio camino nos enteramos que Jim tiene a un chimpancé en el auto. Su nombre es Spanky y el susodicho era compañero de un show televisivo. Pero al parecer el programa ya no daba para más. Por ende Jim tenía la idea de vender al chimpancé y así pues tomar otras decisiones en la vida. Y en la noche los mijos se quedan en un motel de paso. Y es allí donde se revela la verdad verdadera de Bobby, ya que era nada más y nada menos que un maníaco en serie. En las horas de la madrugada termina madreando a Jim, le roba su billetera y anillo, luego lo toma como prisionero. Con eso hacen el trato de viajar juntos mientras nadie de la ley se interponga en el camino. ¡Arranca el puto auto! Al siguiente día toman camino hacia Chicago y de paso dejar a Bobby cerca de su destino Michigan. En ese lapso van al domicilio de un religioso llamado Saul, cuñado de Jim. La cuestión es que el mijo necesita cobrar un dinero que el sacerdote le está debiendo. El mencionado da a entender que no le va a pagar ni madres, por lo mismo Jim amenaza con soltar a la bestia Bobby. Pero este último se emputa porque piensa que lo están utilizando como una marioneta y por lo tanto termina cerrando a Jimmy con Spanky. Pero Bobby no se contiene con nadie y también madrea al religioso. No sé si realmente eliminó a Saul, pero por el disparo pueda que sí. ¡Dios! ¡No! En medio de todo eso, nos presentan que Bobby eliminó a 2 personas anteriormente. Y allí también dan a conocer los trastornos que tiene el pana, en lo principal al haber tenido una mala infancia. Y si eso no fuera poco, al parecer su padre había liquidado a la madre de Bobby en su presencia, siendo esto lo cual pudo haber detonado su vulnerabilidad, llegando al punto de lo que es ahora. Pobre cosita fea. Enseguida vueltas en un trato y desde ahora ya no habrán malos entendidos y ese tipo de cosas. En medio camino deciden ir a un show artístico, pero primero se cambian de ropa, se ponen una loción de París, así como la que le regalaron a Ron Damon, y de esa forma llegan a una especie de show bailable. Sin embargo, la noche no era la indicada para el baile, por lo cual van de vacile con par de niñas, más o menos como un 2 para 2. No obstante, Bobby tenía otras intenciones, pero al final de la noche no madrea a las chicas y solo dejándolas ir, ya que la huevada terminó con un pequeño malentendido. Esa misma noche nos enteramos que Bobby no eliminó a Saul, porque solo había sido un disparo en el aire. Antes de que se termine la noche, Bob cuenta que su novia lo dejó porque decía que no era nada en la vida, y por eso dice andar triste. Con eso, Jim menciona que debería de ser una persona un poco más gentil, o sea, cambiar en sentido de lo que realmente quiere ser, porque al parecer Jim ve algo más en Bobby, por eso mismo aquella sugerencia. Podría ser un poco más gentil. Ahora, antes de seguir con el resumen, te invito a suscribirte al canal, deja tu misterioso like, activa la campanita y ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas chéveres que no le tienen miedo al éxito. ¡Holquéate! Seguimos, de vuelta toman rumbo a su destino. Bobby hace de las suyas en una tienda. Con eso llegan a un comedor donde Jim menciona que lo que hicieron en la tienda le dio un poco de adrenalina, pues Bobby en aquella tienda se sustrajo algunas cosas y la cajera nunca se dio cuenta. ¡Ratero! En esa conversación, el mismo Bob menciona que llegar a Michigan es porque aquella exnovia o novia está de cumpleaños y por lo tanto su mayor deseo es regalarle algunos artefactos. Artefactos que al parecer pertenecen a las personas que eliminó anteriormente. En ese punto vemos que el pana como que se empieza a abrir naturalmente con Jim, como si una parte de él estuviera cambiando, y de a poco se convierte en una mejor persona.
Además, al final, le regresa la billetera y el anillo que le robó al inicio. Viendo eso, Jim pide que si hay como le entregue el arma. Bob no ve muy bien aquella petición, aunque al final no dice nada. Seguidamente, madre al chef del comedor, solo por el hecho de que lo vio con ojos de acusación. El chef me miró como acusándome, así que lo apuñalé en la puta mano. Jesús, ¿qué hiciste, Bobby? Creo que Jesús lo ayude. Más tarde, Bobby aprende a alimentar a Spanky, claro, aprendiendo las enseñanzas de Jim. El viaje sigue, los mijos llegan a Chicago, siendo el momento donde ya deben de separarse. Allí Bobby se percata de que Jim tomó el arma sin avisar, por lo mismo se emputa y empieza a darle de putazos. Jim dice que lanzó el arma por la ventana, pensando que eso ya no le sería útil. Los madrazos son detenidos gracias a Spanky, y bueno, allí termina el desmadre. Pero la cosa es que Jim jamás había botado el arma, sino solo lo había escondido, pensando que Bobby de ahora en adelante cambiará su vida. Pero como sabe que falló en eso, solo lo deja ir y allí se separan. Lo intenté. Esa misma noche se topan de nuevo, pero esta vez solo para que Spanky se despida, y así pues que las cosas terminen bien. Entonces la despedida se concreta, y sin más Bob va por su cuenta mientras Jim y el chimpancé van a un supuesto show, que de show no tiene nada, ya que como mencioné al inicio, la idea de Jim era vender a Spanky, y la vendedora era una especie de ambientalista y quería dejar libre al pequeño animal. Pero al parecer esta mujer no era lo que decía. Pues con las escenas que vemos parece que dejarlo libre era en sentido de disecarlo. No obstante, Spanky no quiere quedarse, es más no reacciona bien cuando le quitan su pequeño suéter. Entonces Jim no tiene más opción de no venderlo y al final de la noche el trato se cancela. Por su lado, Bobby terminó haciendo de las suyas, para después ser atrapado como culpable, mientras Jim y Spanky regresaron al mundo del espectáculo, siendo más reconocidos. Fin. Antes de hablar de la película, al final muestran que esta historia está basada en hechos reales. Bobby terminó con cadena perpetua. Spanky lamentablemente había fallecido por causas naturales, mientras que Jim pasó a vivir en Argentina casándose de nuevo. Entonces, en esa dirección, esta historia narra el tenso viaje por la Ruta 66 de Jim Goodwin, un adiestrador de animales que transporta a su chimpancé Spanky y recoge a un joven que pide aventón, sin saber que se trata de Bobby Falls, un maníaco en serie real. A lo largo del trayecto, la película construye una relación marcada por la desconfianza, el peligro y la supervivencia, explorando temas como el mal cotidiano, la fragilidad humana y la delgada línea entre la bondad y la violencia. El film no busca redención ni heroísmo, sino mostrar cómo el azar puede cruzar vidas opuestas y cómo el mal no siempre puede ser cambiado, solo enfrentado. Jim Goodwin representa la normalidad y la inocencia enfrentados al horror, un hombre común que debe adaptarse rápidamente para sobrevivir, mientras que Bobby Falls encarna el mal silencioso y carismático, un depredador que se oculta tras una apariencia juvenil y encantadora. La interacción entre ambos sostiene toda la película, con Spanky, el chimpancé, funcionando como un símbolo de vulnerabilidad, humanidad y explotación, además de ser un detonante constante de tensión y peligro dentro del relato. La fotografía apuesta por un estilo sobrio y realista, utilizando paisajes abiertos del desierto, carreteras interminables y moteles aislados para transmitir soledad, amenaza y desgaste emocional. Los contrastes entre espacios abiertos y encuadres cerrados dentro del automóvil refuerzan la sensación de encierro psicológico, mientras que la luz natural y los colores apagados aportan una atmósfera cruda que acompaña el tono sobrio y pesimista de la historia. La película es la ópera prima y único largometraje dirigido por Jeff Darling, quien falleció antes de su estreno, lo que le da un valor simbólico adicional. Está basada en hechos reales y en el libro de Lou Karamazov o algo así, inspirado en el asesino Larry Lee Rance. Contó con un presupuesto modesto, una distribución limitada y un estreno discreto sin planes de secuelas, apostando más por el circuito independiente y plataformas digitales que por el impacto comercial. Entre sus fortalezas destacan su base en hechos reales, el reparto con actores reconocidos y una atmósfera visual cuidada. Como oportunidades, tiene el potencial de convertirse en una obra de culto dentro del thriller independiente. Sus debilidades se centran en un guión irregular, ritmo lento
crecimiento y desarrollo limitado de personajes, mientras que sus amenazas incluyen la fuerte competencia de thrillers más conocidos y una recepción crítica mayormente negativa que afecta su visibilidad. El desenlace confirma que Bobby no cambió ni encontró redención. Continuó su camino criminal hasta ser capturado, mientras que Jim logra sobrevivir y seguir reconduciendo su vida, marcando una superación definitiva entre ambos mundos. Pero dando un contexto de por qué Bobby no eliminó a Jim, fue por la mera razón de la existencia de Spanky. Pero bueno, el final refuerza la idea central de la película. El mal no siempre es derrotado de forma épica, sino contenida por el azar y la resistencia humana, dejando una sensación amarga y realista en lugar de una liberación tradicional. En esa dirección, es una película con buenas intenciones y una premisa potente que se queda a medio camino en su ejecución, destacando más por su atmósfera y concepto que por su guión o profundidad emocional. Vale la pena verla si te interesan los thrillers lentos basados en hechos reales y centrados en el estudio de personajes. Pero puede resultar decepcionante para quienes buscan tensión constante, giros impactantes o una narrativa más intensa y redonda. Con eso dicho, la califico con un 6 de 10. A mí sí me gustó, pese a que es algo lenta y aburrida. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente en la ventana izquierda tienes nuestro anterior resumen. Hasta la vista, baby.